Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, una nueva superproducción que empezamos a hacer entre, como siempre, en coproducción, España-Argentina. Miguel, Sebastián, acá estamos los dos. Y hoy toca Indiana Jones. Estaba en nuestros planes desde el principio, pero sabíamos que este era algo que lo queríamos hacer bien y no simplemente. Era especial. Claro, era muy especial. ¿Cómo le llamamos a este producto que acabamos de hacer? El camino del Pues héroe. lo hemos titulado exactamente. El camino del héroe, porque es nuestro héroe, el héroe de todos, no es de Lucasfilm, Sí, es de todos, ¿sí? sí. Entonces, para esto, lo que vamos a hacer es hablar de vida y obra de Indiana Jones al margen de lo que nosotros hemos visto dentro de las cuatro películas que nos ha brindado el dúo de Lucas y Spielberg, ¿no? Ujú. Antes de empezar, queríamos agradecer muchísimo la cantidad de visualizaciones que hemos tenido tanto de Breaking Bad como de Jaws, de lo que hicimos con Miguel, Sí, porque la verdad que lo hicimos con tanto placer, con tantas ganas, que ver el resultado realmente nos anima a más. No, no, no hay otra que mucho. pensar. No sé a vos qué te parece esto, Miguel. Pues a mí me parece abrumador por momentos, porque ver en comentarios de YouTube o incluso de redes sociales como Twitter, que es donde estamos principalmente, Y los ven, comentarios que nos dejan. claro, exactamente, a eso me refería. Exactamente. El hecho de que vea gente que nos vea y le guste lo que hacemos, pues sinceramente te saca una sonrisa en la cara como esta que estoy teniendo ahora mismo. Así que Absolutamente, absolutamente. muchísimas Este, gracias. la verdad que sí, agradecemos muchísimo todo porque esto es un esfuerzo, pero además es un placer hacerlo. Y Sí, esto es lo que queremos que los demás puedan absorber, ¿no? claro, En su vista y en sus sentidos. exactamente. Bueno, vamos a empezar, pero no por Indy. Vamos a empezar por quién está atrás de Indy. Exactamente. Los padres. Los padres. ¿Quiénes son los padres? Por favor. Bueno, en teoría, los padres sanguíneos o artísticos, ¿no? De este héroe. ¿Por qué empezamos? Y bueno, digamos, este héroe vino de algún lado. Ah, claro. Pues nada, este ente, ¿no? Eh, unido mucho al género de aventuras, de los blockbusters de los 80, pues nace de la mente principal de Steven Spielberg y George Lucas, principalmente de George Lucas, que básicamente tenía una idea, ¿no? A partir de American Graffiti del 73, le presenta a Spielberg un pitch de su idea para hacer digamos, dos ideas de dos sagas. Uno que es Indiana Smith y otro que es, pues, James Bond. Y así que van madurando esa idea y hasta que George Lucas nos estrena las Galaxias en el 77. Ellos no se reúnen a empezar la producción de estas dos sagas y deciden que a pesar de que Steven Spielberg tiene muchas ganas de empezar con hacer una película de James Bond, pues George le comenta que las ideas que tiene para el personaje del aventurero son mucho más fuertes y cree que hay mucho más filón comercial y de revolucionar un poco el género en este momento. Déjame Así que que se ponen le, a ello. déjame que le ponga un poquito de edulcorante a esto, que está muy bueno. El asunto es así. George Lucas viene distinto a Spielberg, viene de dos corrientes diferentes. Lucas siempre fue un enloquecido de los autos, Sí, por tanto, el tipo se mandó a filmar en el 73, ¿no? Creo que fue. sí, exactamente. American Graffiti, que es Sí, la típica de los pisteros que están ahí sí, compitiendo sí, los sí. guapos del volante, ¿no es cierto? Se veía mucho un poco de Los West James Side Story Dean. y luego más adelante
gris. Exacto, ¿no? Él venía por ese lado. Y entonces, como los dos habían terminado, digamos, sus ideas, sus productos, por un lado Lucas tenía una idea de hacer algo interesante, que tenía que ver una cosa con el espacio, tal cual lo dijiste, sí, pero también quería hacer otro tipo más un aventurero. Sí. Y él había pensado en un aventurero que se llamaba, no de apellido Jones, sino... Sí, Indiana Smith. Indiana Smith. Smith. Claro. Entonces el otro le encantó la idea, porque el otro tenía la idea de hacer un James Bond, pero no podía hacerlo, porque ya estaba la armada la saga, sí, ya estaba en producto la saga. Si no me equivoco, ya estaría entre Sean Connery y Roger Moore al 75. Ya estaba llegando a Vivir y Dejar Morir, si no me equivoco. Exactamente. Ya hablaremos en su momento de James Bond. Tenemos una idea para hacer, pero vamos a dejar para adelante. Y la verdad es que le gustó la idea a Spielberg, sí, pero no le copó mucho el apellido. Dijo, che, claro, si en vez de Smith le ponemos Jones, sí, y le gustó. Y enseguida se pusieron de acuerdo, claro, y el producto nació. O sea, el bebito fue espectacular. Ahora, sí, ellos lo que querían era no un aventurero que peleara contra todos, sino un aventurero que tuviera una particularidad, que también fue un tipo educado. Era un tipo que tenía que tener un estudio, sí, y claro, se transformó en el dark side, vamos a decir, sí, así, del aventurero, porque por un lado el tipo estudiaba y por el otro lado era un loco de buscar cosas en el mundo, que después ya vamos a ver más adelante. Y bueno, ellos tenían en la cabeza un ejemplo de esto, que era un tipo que ya estaba más o menos en ese rubro, que se dedicaba a hacer mapas en Honduras, ¿no? Porque era un... Exactamente. ¿Cómo se llamaba el nombre? En Centroamérica, sí, se llamaba Sylvanus Morley, era un espía arqueólogo americano, nacido a finales del siglo XIX y durante principios del siglo XX estuvo cartografiando los territorios inexplorados de Centroamérica. Sobre todo, exactamente. Descubrió, de hecho, las ruinas de Chichén Itzá y además fue espía durante la Primera Guerra Mundial tanto de Estados Unidos como de Reino Unido para ver en qué localización de esas zonas donde él hacía sus trabajos arqueológicos fondeaban los submarinos alemanes. Claro, entonces de alguna manera se transformó en una especie de quinta columna, vamos a decir así, claro, y una especie de espía para, el gobierno norteamericano. Sí, exactamente. Ahora, este espía, como estaban pensando en James Bond, sabían que no podían ponerle los gadgets claro, Bond, porque en el fondo eso ya era marca registrada, los lapicitos, ¿no? Los cinturones, ¿no? Sí. A la vieja Batman, ¿viste? Que guardaba todo en el cinturón. Sí. A mí este personaje, pensándolo, me recuerda un poco a un concepto de superhéroe, ¿no? Porque tiene dos caras diferenciadas a lo mejor, que a lo mejor no son tan extremas una de otra como puede ser el personaje de un cómic, pero tiene una cara que a lo mejor más hablaremos, que es más sereno, más calmado, más sobrio, mientras la otra es un hombre de acción. Y además que nunca se planteó por qué tener esa otra cara, lo vio como natural. Exactamente. Me gustó así, punto, pintó, y le salió bárbaro. Sí. Bueno, ya lo vamos a ver más adelante. Sí. Bueno, el asunto es que este héroe que estaban tratando de crear no tenía que tener los gadgets de Bond, claro, tenía que tener algo. Claro. ¿Y qué le dieron? Le dieron la posibilidad de que el tipo tenga un revólver, y un látigo. Era muy raro. Un héroe con un látigo y revólver. ¿Para qué el látigo, no? Si tenés revólver, si la pensás. Claro. Pero justamente ahí vino lo interesante de la historia, que pudieron hacer un héroe sensible. Un héroe que las balas le pegaran, aunque no le pegan. Sí. ¿No? Pero que le duela y que si se enamora le duele, porque la historia de Indiana Jones es una historia de amor, ya la vamos a ir desgranando.
¿no? Bueno, cuando ya tenemos más o menos registrado de dónde viene este personaje, ahora tenemos que decir, ok, la empresa le dio el dinero, ¿no? Digamos, las cinematográficas le dieron el dinero y transformaron el producto y lo hicieron como ya todo el mundo lo conoce. Ahora bien, si me Indiana, me permite, Seba. Un segundito. Nosotros conocemos a Indiana desde que ya es un adulto, salvo en una película que mostró una parte de su adolescencia. Pero nosotros vamos a ir para atrás, o sea, vamos a ir recopilando de todo lo que vamos a hablar ahora acerca del producto de Lucas, pero que tiene que ver con lo fílmico y con lo escrito. Y con los juegos. También. ¿Ok? Dale. Hay mucho filón ahí. Sí, dale. No, iba a hacer un apunte, ¿no? Que aquellos elementos característicos que identifican al personaje diferencian al personaje de otro personaje de acción, ¿no? De esa época. Que son el sombrero de fieltro Cidora, una prenda de vestir muy normal de aquellos años, de los años 20, los años 30, 40, 50 también. Luego tenemos la pistola que va cambiando según las películas. Creo que es la primera. Esto es una anécdota que os digo, pero vamos viendo los cambios que va haciendo la pistola y los cambios de él también. Exactamente. En la primera película utiliza una Smith & Wesson, que es un revólver, y luego una Browning, que es una pistola automática en la parte de Nepal. Luego en la segunda película utiliza una Colt, que es un arma policial, y luego la tercera y la cuarta utiliza una Webley. Y luego seguimos con el látigo de cuero trenzado. Exactamente. Que, no sé, aludía un poco al domador del circo, ¿no? Digamos, de la época. Luego también tenemos, pues, el zurrón, ¿no? Que lleva la bolsa donde va guardando los diferentes elementos que encuentra. Esa bolsa tiene una particularidad. Claro. Que esa bolsa va a venir a partir de que él se impregna en el concepto de la guerra. Por eso es el color que tiene ese morral. Exactamente. Lo vamos a ver más adelante de eso. Es lo que te voy a comentar, que la bolsa que lleva, por lo general, es una bolsa en la que los soldados británicos en la Primera Guerra Mundial guardaban la máscara antigua con la que se protegían del gas mostaza. Y vale. Y creo que, si no me acuerdo, creo que ya Fíjate que todo eso. Lo que él porta es el compendio de su vida, porque tiene por un lado el revólver, como le dijo a Marcus, no te preocupes que yo soy cauto, ¿verdad? Sí. Después, el látigo, que es el que justamente le salva la vida cuando le da dentro del furgón con los animales en la última cruzada. De ahí salió el látigo. Y el morral, que significa el haber pasado por la guerra, digamos, ¿no? O sea que... Sí, y la chaqueta. Nosotros conocemos al tipo, claro, y nosotros ya cuando lo vemos la primera vez en Los Cazadores, es como que ya vemos la versión armada, nos estamos enterando de quién es, pero el tipo ya estaba armado. Claro. ¿No es cierto? Sí, ok. Bueno, ya el personaje está perfectamente pensado. Ahora, este personaje lo presenta en las películas, pero ya hecho. Hasta que llega a la última cruzada, donde nosotros vemos la primera vez de él, que es el comienzo. Y el comienzo de él lo vemos con un Sean Connery, que representa al senior Jones. Contanos un poquito del senior, de dónde viene, cuáles son sus estudios. Vale, sí. Claro, pues este señor, Henry Jones Sr., nace en Escocia en el año 1872 y 20 años después, 21 años después, pues ya se gradúa en literatura medieval en la Universidad de Oxford y en el 93. Y gracias a un par de referentes, ¿no? Como la tutora Helen
Helen Seymour, ¿sabes? Ojo con ese nombre Claro, porque después lo sí, vamos a retomar. será bastante importante para su hijo también. Hablemos que Que la es el... tutora es Sí, una representante, vamos a decir sí, así, de la claro, cultura de Oxford. O sea, lo claro, va a exactamente. culturizar al tipo. Es como que le va a hacer una especie de seminario Claro, o gran graduación interna en su vida exactamente. al padre del que va a ser después Indiana Jones. Exactamente. Y luego también, ¿no?, otro personaje importante de aquel ámbito, ¿no?, de aquel ámbito tan institucional, tan educativo, superior, se llama Nigel Walcott, que es un profesor que también le dio clases en aquel momento Exactamente, a Henry John Senior. Y a exactamente. partir de ahí, pues, creo que en 1800, no sé, hay un montón de fechas que hemos preparado para este programa, y creo que en 1898 conoce a, a la madre, que se llama Anna Jones, y un año Norteamericana. después, norteamericana, Norteamericana por de supuesto, sí, alcurnia, de familia exactamente. bien. Sí, y un año después, pues ya nace la leyenda, ¿no?, que conoceríamos más adelante como Indiana Jones. El año clave es 1899. 1899. Es un Que curiosa, canceriano, ¿no? Si no me equivoco. Es un curiosamente, creo que nació el mismo año que Adolf Hitler. O sea que, mucho cuidado. Bueno, pero hay casualidad. Sí, sí, malas casualidades. Este hombre nace, Ujú, el hijo de Senior, o sea, nuestro ujú. Indy, Sí, nace en Princeton, en Nueva sí, Jersey. exactamente. Y de entrada, el pibe es un revoltoso. Sí. ¿Sí? Ahora, toda esta información la vamos a empezar a ver en un producto que se hizo entre el 92 y el Sí. 96, Ujú. que es las aventuras y las crónicas del joven Indiana Jones. Indiana Jones. Que ahí es donde aparecen, entre 2 y 3 actores lo hacen, Sí, la parte joven y teenager, vamos sí. a decir así, de Indy. Nosotros nos vamos Ujú. enterando de todo esto y Claro, entonces vamos haciendo como, digamos, como uniendo piezas a lo que ya exactamente. conocemos, con lo que vamos viendo, entonces vamos reconstruyendo, que es lo que estamos haciendo acá con tanto Ey. amor y esmero. Este, Sí. bueno, entonces el pibe era distinto Mm, al resto. Aparte, se mm, embolaba en el colegio, no quería saber nada. Él sentía que mm. como que todo ya lo sabía o que se iba Sí, interiorizando con claro, causa y efecto. ¿Viste? Yo te meto el dedo en el exactamente. enchufe y me doy cuenta si hay electricidad, bueno, cosas que no se hacen, ¿no? Claro. El tema es que el padre, al margen de haber sido un catedrático y demás, empieza a tener Ujú. mucho éxito en su vida profesional, a tal Exactamente. punto que lo invitan a un super viaje. Que en esa Ujú, época, hacer un viaje de 2 años alrededor del mundo, ujú. una cosa de locos. ¿Cómo Sí. es eso? Contanos un poco. Pues esto creo que empieza en el año 1908, con Indy ya con 9 añitos, y deciden enviar a toda la familia Un niño. de los Jones un viaje alrededor del mundo para dar ponencias en diferentes instituciones de, digamos, de ilustrados, ¿no? En Sí, plan, universidades. de universidades, Lo que pasa es que el exactamente. padre se dio cuenta de que sería una oportunidad de oro para que el pibe se le enderece, Claro, digamos, porque si no iba a ser un claro. revoltoso toda la vida ahí en New Jersey, en Princeton. Posiblemente. Sí, Claro, ¿viste? y estas ponencias que iba dando, pues eran básicamente, trataban básicamente del estudio al que había dedicado su vida hasta ese momento, que era la búsqueda del Santo Grial, y que ya veremos su culminación en Exacto, Indiana Jones y la última cruzada. exacto. Un Y. detalle, para poder hacer semejante viaje y poder Ujú, culturizarlo a Indy, necesitaba alguien que lo haga. claro, ¿Y quién es esa persona? Que ya se lo había pues hecho sí, claro, exactamente, la institutriz. claro. La La institutriz Helen Seymour. convencen y le Mm, dicen que no vas a venir. claro, Pues él no quería saber, claro, ella no quería saber nada con Indy, claro. porque Indy Sí. es un dolor de, ¿no? Es complicado el muchacho. Sí. Pero Mm, bueno, entre la cultura y el dinero la convencen sí. a Helen Seymour y Ujú. ¿qué pasa? Pues nada, todo esto surge además de que el chaval tenía unas apetencias sociales
y, de, y culturales bastante grandes, ¿no? Y deciden llevarse, no deciden dejarle con una cuidadora, digamos, por un tiempo, mientras sus padres están fuera, sino que viaja con sus padres y las tutorías alrededor del mundo. Y, no sé, pasan por un montón de landmarks o figuras elementos del mundo antiguo y muchos continentes, como pasa por la India, China, Europa, o sea, Digamos que de alguna países. manera este viaje para el Sí. espectador es, por un lado, encontrar la parte que no conocía de Indiana Jones, la Claro, parte joven. sí, exactamente. Y por el otro lado, para los productores de este producto, valga la redundancia, es una especie de enciclopedia cultural que le Sí, dan a la gente, donde a cada lugar que van le instruyen al espectador de sí. dónde está, qué es lo más importante, y una personalidad o dos del lugar a donde van. Por ejemplo, en un Exactamente. momento dado está en Italia y conoce Sí, a Picasso, pero un claro. Picasso joven, no el Picasso que conocemos ahora nosotros, Claro, claro. la figura del Picasso. Después, por ejemplo, va a estar en África y va Sí, a conocer al presidente Roosevelt, que estaba en un claro. safari. Sí, Y el exactamente. padre, o sea, el senior, como Sí. tenía esos conocimientos y esos contactos de alcurnia, era porque conocía a Rule, si no, no lo podría haber Claro, conocido ni a palos. Y claro. así en cada lugar que va. Hay lugares que son más importantes que otros. ¿Qué pasa en Egipto? Pues en Egipto se encuentra con T. Alguien Lawrence, muy ¿no? importante. ¿A quién conocen Egipto? A Lawrence de Arabia, ¿no? A Lawrence Arabia. Contanos, ¿te acuerdas un poquito de Lawrence? ¿Nos tirás alguna...? Pues básicamente lo poquito que conozco de esta personalidad eh, histórica, porque ha tenido mucho peso, ¿no? Primero era un corresponsal británico de la Primera Guerra Mundial, ¿sabes? Que más Exactamente. adelante se dedicó principalmente a llevar a cabo diferentes excavaciones arqueológicas, ¿no? Y, y se le conoce por eso, y por su misteriosa muerte en motocicleta, ¿no? Por lo que parece. Exactamente. Y bueno, además, de alguna manera luchaba por los derechos Sí, de otros pueblos que no son claro, exactamente los claro, ingleses. O sea, claro. no es exactamente del imperio inglés. Además, el Exactamente. tipo luchaba por otras cuestiones, ¿no? Que no vienen al caso. La cuestión es Claro, que Indiana lo conoce con 9 años, sí, lo conoce sí. a él cuando él es un adolescente. Con lo cual, a lo largo de su vida, Indiana va a ir teniendo como un Un círculo, ¿no? como un Ah, compañero sí, de correspondencia y se van mandando cartas y esa es la sí, manera en que nosotros nos damos cuenta ante los ojos de otra persona cómo va creciendo Indy. Él le va contando lo que hace, lo que le pasa, y entonces el otro le va contando las cosas que está viendo en sí, Europa, ¿no? Que después, sí, bueno, todo eso se va a unir cuando estemos en la parte de la guerra mundial, pero eso todavía falta. claro, exactamente. Ok, entonces, este viaje tiene varias particularidades. Una de ellas es casi se muere él. Exactamente. ¿Podés contarlo? Eh, sí, él, en el momento en que llegan a China, pues él se contagia, se infecta de tifus y Una fiebre casi, tifoidea. exactamente, Mm, y casi muere, ¿no? exactamente. En los brazos de su madre y, y le salva un método, no sé si, salud, ¿cómo decirlo? Relacionado con la salud, ¿no? De aquella cultura, ¿no? Que es la acupuntura, en ese sentido. Exacto. Y hay una pequeña particularidad. ¿Qué pasaba entre los padres de Indiana? Ah, sí, Cómo se que llevaban ellos? pues digamos que Indy va creciendo, ¿no? Y se va dando cuenta de lo que va pasando a su alrededor, ¿no?
su padre se centra demasiado en su trabajo, a lo mejor algunas veces se comporta de manera tanto despótica, ¿no? Prioriza por delante su vida laboral por parte de la familiar. Yo tengo la sensación de que descuidaba mucho a la mujer, no que no la amaba. Sí, la descuidaba porque ponía primero el trabajo. Sí, exactamente. Iba a comentarlo ahora. El hecho y no es casualidad, perdóname, no es casualidad de que el pibe se haya enfermado cuando el padre estaba ausente. Claro, claro. Porque las enfermedades, no te olvides que siempre vienen de la cabeza. No solamente la fiebre que te podés pescar. Ostras. Claro, las enfermedades vienen desde la parte psicosomática. Entonces, si el pibe veía una apertura extraña en su vida familiar, está descompensado. Claro. Entonces, cuando el padre se ocupaba de lo que tenía que hacer y la dejaba la madre con la institutriz y él jugaba con los chicos ahí, que lo otro, pero el pibe no se sentía bien. Entonces, cualquier enfermedad fuerte lo agarró. La educación de Indy, al margen de mucha cultura y demás, siempre fue de, digamos, señor. Nunca lo tuteaba el padre. El padre tenía cuestiones que comía a determinada hora, había que adaptarse a los horarios de él. Complicado el asunto. Ahora, cuando ellos llegan de ese viaje inmenso, y llegan, él tiene 12 años, creo, más o menos. Claro, sí. ¿Y qué ocurre en ese momento? Pues en ese momento la madre de Indy contrae escarlatina, una enfermedad, y muere. Eso significa en ese momento que cuando la había pescado en el viaje y no dijo nada. Puede ser, sí, puede ser, sí, exactamente. Y digamos que creo que es el año 1912 de la línea esta cronológica de la perfecto. Y digamos que en este momento se produce el cisma definitivo entre Indy y su padre. Exactamente. En su relación. Y yo creo que ahí es cuando él entonces empieza a entender de que no solamente él le va a gustar todo lo que es la aventura y demás, sino que él entendía en el fondo de que la relación con el padre iba a ser complicada. Ahora empieza a cachar a los 12 años, o sea, ya no es simplemente el padre era un duro, él ya estaba, ¿no? Ya estaba pensando que la cosa iba a ser complicada. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre cuando se muere la madre? ¿Qué pasa en el seno familiar de la familia Jones y qué es lo que hacen? Pues vuelven, creo que ya habían vuelto a New Jersey Primero se mudan a Utah. Se mudan. Contalo de Utah que se conecta con... Sí, pero me refiero que antes de eso, antes de que durante el viaje, Anna Jones ha contraído la escarlatina y justo cuando están en New Jersey, esta muere, se produce el cisma, ¿no? Esa rotura de relación, está cansado de su padre, no le presta la atención que debería, es una rectitud constante cuando se dirige hacia él. Y digamos que, exactamente. Y luego, ellos, toda esta situación se da en Princeton, en New Jersey, y estos dos se mudan a Utah. Y es en el momento en el que vemos el trocito, el prólogo de Indiana Jones y la última cruzada. Hay dos cosas que hay que agregar. Primero, el cambio de Princeton a Utah. Utah es desolado, es desértico, cuando lo otro era la ciudad, la gente, ¿no? Con lo cual la familia necesitó una especie de dame un respiro, historia. No la puedo seguir acá, ¿no? Pero el tipo se va a su retiro, entre comillas. Entonces se preocupa tanto del tema del grial, de ir armándolo, ¿no? Y al pibe lo deja con haciéndose la aventura con los Boy Scouts. Él lo mete en el cuerpo de Boy Scout y dice, arreglate. Y el pibe ahí debuta como aventurero, porque sin comerla ni beberla se morfó una historia rarísima y de alguna manera se estaba convirtiendo en el ícono nuestro.
que la conocemos, sí. Contalo, dale, contalo. Sí, El prólogo sí, ese. pues nada, el prólogo creo que está ambientado en 1912, ¿no? Como ponía el rótulo de la película, Sí. y esta es una compañía de Boy Scout, una asociación, ¿no? Que se inició ya a principios del siglo XX en Estados Unidos principalmente, creo. Buscaban cuevas que explorar. Sí, Eran como exactamente. misiones. Sí, sí, son para divertimiento de los chicos y enseñarles un poco de disciplina, ¿no? Y cómo comportarse para cuando crecieran. Y sí, Y se digamos encontró que con se encontró con su primer, digamos, artefacto arqueológico que él descubre por su propia mano, la cruz que de es Coronado. la cruz de Coronado, exactamente. Que curiosamente la estaban expoliando una serie de cazatesoros allí en las cuevas y si la roba delante de sus narices, claro. O sea, ya vamos viendo como el personaje es muy echado para adelante y tiene ímpetu en lo que hace. Tiene una Ellos concepción del bien descubren, muy... exacto, ellos Concepción, descubren, él está con un compañero y descubren de que sí, están saqueando un lugar dentro de sí. esas cuevas. Un lugar sagrado, sí. Entonces, claro, él entiende de que eso no es de ellos y tiene que ir Claro, al museo. exactamente. Entonces, él piensa, ladrón que roba a otro ladrón, Claro, chao. Cuando él sí. le quita esa cruz y Sí, sale piando, ahí es cuando nos empezamos a dar cuenta de cómo va a ser la historia de él. O sea, sí. encontrar cosas que otros no buscan o que buscan pero las buscan para otras cuestiones. Y él Sí, siempre piensa en el museo, en la exactamente. cultura, en lo justo, en Sí, darle a quien tiene que darle eso. O sea, el sí, tipo no quería sí, la riqueza. El tipo lo que quería era tener su historia, ser sí. justo. Crearse a sí mismo. Exacto. Crearse a sí mismo, sí. Entonces él descubre en esa aventura, cuando vuelve a su casa con la cruz, habiéndola historiado y Sí, demás, que primero que el padre no le daba bola, porque estaba sí. en su Por, problema, por supuesto. y después descubrió de que el dueño de esa cruz era un trucho de aquellos. Y Sí, tuvo toda su vida buscándolo hasta que lo encontró, que es exactamente. la elipsis que Sí. provoca en la última El cruzada. salto de tiempo, sí, Contalo. exactamente. Pues cuento eso, esa parte de la Sí, elipsis en breve, en breve, en breve. pues lo que vemos es que llega después de toda esa trifulca, ¿no? Que se forma, que se forma con los caballos en el tren en marcha, que se está peleando con los cazadores de oros y demás, se logra escaparse. Ahí vemos cómo hace la cicatriz que tiene el mentón, ¿no? Con el látigo, o sea, ya vamos viendo cómo se construye el personaje. Vemos Exactamente, también muy bien. el principio Muy bueno. de su fobia de su Las fobia serpientes. a las serpientes, y vamos, son pequeños elementos que vas construyendo un personaje que ya hemos visto previamente, ¿no? En las películas, en la primera y segunda película. Y nada, acaba llegando a su casa porque se escapa por un truco de magia, ¿no? En medio del tren. Y digamos que llega a su casa y trata de decir a su padre lo que ha encontrado. Mira, 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 mira. No, para ahí y cuéntame hasta 10 en griego. Y nada, entre que cuenta y no, pues viene, digamos, el sheriff con los tesoros y el jefe que los contrata porque le han robado, ¿no? Digamos. Y en ese momento, pues digamos que uno de los puntos de inflexión que harán que Indy se convirtiera en lo que es, ¿no? Con Él ese diálogo entiende tan, que tan el interesante. dueño de la cruz es el malo de la película. Sí, No es claro, el exactamente. gobierno el dueño de la Claro, cruz. claro, La claro. ley Sí, sí, ampara eso. sí, Porque el sí, sheriff le dice, sí, no, el dueño es claro. aquel. Y él Sí, había sí, acomodado al exactamente. sheriff, acomodó a esto, acomodó al Claro, otro. claro, Pero ahí claro. aparece algo muy interesante, porque ahí él bautizan a Indiana, hay Sí, alguien que lo sí, bautiza, contalo. sí, sí. Una palabra que se me pone la piel de gallina solo de pensarlo, ¿no? El jefe de los cazadores, viendo cómo este chaval le ha plantado cara, ha conseguido escapar de ellos y demás, le pone su sombrero, que es el sombrero que llevará durante todas las películas, ¿no? Sombrero Fedora, y se lo pone,
y, digamos, le dice, has perdido, chico, pero no tiene por qué acusarte. Y en ese momento levanta Hay un digamos, el fundido, montaje. hay un fundido espectacular y hay Hay una un elipsis de fundido tiempo. Una elipsis con de tiempo tremenda. el Exacto. sombrero, exactamente. El joven Indy está con la cabeza agacha y el momento en el que sube la cabeza, digamos que es Indy, digamos, 12, 26 años, Sí, 26 años más tarde, en el 38, exactamente. enfrentándose a aquellas personas que le robaron el tesoro, ¿no? Que había descubierto, ¿no? Que no En el era para él, barco Coronado, ¿no? que no lo buscó Claro, para él, era para nunca el lo museo. buscó para él durante Claro, 20 y pico de claro, años. sí, Podría haber dedicado su claro, vida, dice, bueno, una vez que lo tengo, chao, lo sí, vendo, sí, ¿no? No, claro, lo pensaba devolver, o sea, claro, era un iluso. ¿Qué era sí, Indiana Jones? Nunca se supo exactamente qué tipo de personaje es, pero bueno, uno lo va sí, gestando. claro. Ok, ahora, este personaje que Ujú, estamos acá descubriendo, en un ujú, momento dado, bueno, necesita que su vida vaya por los carriles normal, tiene que estudiar, tiene ujú, que ir al colegio. sí, Entonces, se vuelven a mudar sí, al mismo lugar en donde estaban, o sí, sea, vuelven del exilio sí, barra, este, no sé, mal momento que pasamos cuando sí, mamá claro, falleció, sí. y empieza como teenager, empieza a laburar en Ujú, una heladería, sí, en sus ratos libres, se peleaba con el ujú, mejor del colegio, pero en sí, realidad estaba con la mejor mina, y se ujú, meten en despelote con espías, ¿no? Y esto y el ujú, otro, una especie de Hollisters de los años, claro, ¿no? Es que se va sí, armando así, hasta que hay un punto de inflexión, sí, que es 1900, casi 1914. ¿Qué pasa en ese momento? ujú. Pues digamos que en ese momento, ¿Cómo estaba él con por el ejemplo, padre? pues estaba, yo creo que la situación había ido a peor y en el 14 deciden irse él y su padre, bueno, e Indy, su padre e Indy, deciden ir a Albuquerque, a Nuevo México, a visitar a su tío y a su primo para ver si así pueden despejarse un poco, reencontrándose con la familia y digamos que ahí pues ahí digamos que ocurre que el padre y su hijo se distancian por completo. O sea, durante Lo X que años ocurre hasta es que después. el primo le propone un Hmm, fin de semana de claro, joda a Indiana. Che, vamos de exactamente, joda, no, no, no vamos a México. exactamente. Cruzamos la frontera, nos Sí, vamos a sí, México a ver qué claro, enganchamos por ahí, qué sé yo. Pero el claro, problema es claro. que cuando van a Sí, México, sí. ¿qué ocurrió? Pues se encuentran con la revolución de Pancho Villa, ¿no? El mexicano Exactamente. este tan importante, contra, en su cruzada contra Victoriano Huerta, que aquí Exacto. Y ahí lo que le pasa a Indy es que ahí debuta en su, sí, digamos, en su propia aventura. Porque sí, ahí empieza, digamos, sí, su timeline, empieza su sí, línea de tiempo. Ya no tiene nada que ver sí. con el padre, es su propia línea de Ujú. tiempo. Claro, se Y independiza, digamos, sin exactamente. decirle nada, ni, oye, las cosas están muy mal, conoce allí a otra persona que ve que tampoco tampoco están un poco perdidos en la vida, ¿no? Su amigo Remy Godin y Contanos un él poquito de ven quién que, es. pues, creo, un escritor belga, ¿no? Un Que se escritor habían, belga. digamos, que se Una persona habían, más o menos grandote, sí, medio sí, gordo, bonachón. Bonachón, exactamente, y deciden después de la trifulca con Pancho Villa, ¿no? Y residido en Estados Unidos, deciden escapar de allí, ¿no? Y, inscribirse, ¿no? En el ejército belga para luchar en la Primera Guerra Mundial. Entonces sería 1916, ¿no? Sí, Justo cuando ellos parten a... Claro, previo paso por haber viajado por primera vez como teen, digamos, no como niño, sí, con el famoso transatlántico, sino exactamente, que además pasó por unas cuestiones importantes en Irlanda. ¿Qué pasó en sí, Irlanda? Hay un suceso muy importante.
Sí, sí. porque conoce a alguien fundamental en su vida. Sí. Y ahí es cuando se echa su primera novia, ¿no? Empieza a Damos conocer cuenta que él es muy enamoradizo, él se enamora Sí, muy sí, fácil. sí. Durante Ok, esta época de dale. su vida, pues digamos que él se prende de las chicas muy fácilmente, ¿no? Es muy idealiza demasiado y creo que las diferentes situaciones por las que pasará próximamente en su vida, creo que lo hacen más descreído, más cínico, Exacto. menos, menos sentimental en ese momento porque es Mirá, un personaje muy dramático. banca, Este pasamos Indiana. por ahí, por ahí. Conoce a una sufragista, o sea, Sí, una sí, mujer que creía en los derechos de la mujer, vamos sí, a decir así. sí, ¿No? sí, La mujer tiene que tener su voz y voto. Y conoce a esa sí. sufragista. Vicky Prentice se llamaba, ¿no? Sí. Vicky Prentice. Sí, Y sí, entonces conoce a esa persona, se enamora sí, de esa persona, sí, pero la otra le dice, mira, si te enganchas claro, conmigo, ni tu sí, vida ni la mía claro, van a hacer lo que querés, lo que queremos que claro. sea. O sea, a la piba le fue bien, Exactamente, le fue de exactamente, onda. exactamente. Pero él quedó con el corazón con agujeritos Mm. y el mejor remedio para el corazón con agujeritos Sí, es escapar. Y se escapar. escapa a Sí, la sí, guerra. O sea, exactamente. entra en la famosa Primera Guerra, en la Guerra Mundial. Mm, Pero ¿qué mm, ocurre? Él es un pibe, no tiene edad sí, para entrar a la guerra. mm, Entonces, ¿qué claro. ocurre? Pues decide cambiarse el nombre, ¿no? De Henry Jones Jr., Henry Walton Jones Jr. a Henry Defense. Y así es como Defense. logra, y así es como puede ser un poco Es el nombre que ah, ve ahí en el claro, lugar donde se va a inscribir. sí, 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 exactamente. Y el tipo También se puede dio ser, cuenta, además, le dice, sí, dale, sí, pasa. sí, A esta altura, exactamente. alguien más nos viene Sí, bárbaro. es cierto, es cierto, es cierto. Ah, Que a lo mejor puede tener un poco de simbología, ¿no? Con lo que representa el personaje en cierta forma, ¿no? exactamente, Es exactamente. un el personaje de Indiana Jones es un personaje bastante íntegro, ¿no? Dentro de los límites en los que juega. El pibe, ¿no? El pibe se inscribe en el ejército Sí, belga, que sí, convengamos claro, sí, que no era exactamente el sí. ejército francés. A los No, belgas lo no, veían no. como, Sí, viste, vos quedate ahí, flaco. sí, sí, Ahí. Entonces, exactamente. no solamente él tuvo que luchar contra los comienzos difíciles de entrar en Mm, guerra, sino además que mm. entró, o sea, no entró en primera división, Claro, entró en la cuarta división. sí, Se tuvo sí, que morfar todo un sí, inicio, o sea, un derecho exactamente. de piso bélico bastante Ujú, complicado, hasta que se ujú. encontró más o menos donde decía, bueno, ahora ya hago Claro, misiones, ¿no? Pero le claro, costó. Bueno, sí. contanos un poquito así breve de la historia de él, de lo que Pues, significó para él la Primera Guerra Mundial, con él, mm, con Remy. sí. Digamos que Indy va pasando por diferentes batallas y escaramuzas en la que digamos es guerra de trincheras, ¿no? Con el Es un ejército pendejo belga hasta valiente, que pendejo sí, valiente, no sí, es totalmente. bonca, es valiente. Exactamente. Y digamos que pasa muchos apuros, ¿no? En ese sentido. Trata de sobrevivir como una cucaracha, ¿no? en una hecatombe nuclear, pero lo consigue. Y Convengamos que llega. el tema de, perdóname que te ayudo con esto, convengamos que el Sí. tema de que la guerra de trincheras Mm, es, digamos, un espacio en el tiempo bélico muy complicado, sí, porque, digamos, sí, no tenés resguardo, estás en claro. una especie de zanja a la buena de Sí, Dios, estás a pocos metros de tu enemigo, sí. tenés granada, no Ujú, es fácil el asunto. Y sí. además tenés enfermedades, ratas, o sea, Mm, es la peor de la peor, o sea, se sí, metió en lo peor, la sí, trinchera era lo sí, peor que sí. había. Pero como el pibe era muy Exactamente. valiente, Ujú, y valiente barra medio loquito, fue sí, ascendiendo. Contanos. sí. Pues digamos que como te había dicho antes, después de haber sobrevivido diferentes escaramuzas, él llega a escribirse en el ejército francés, que es cuando Remy y él, en mitad de la guerra de trinchera, participan en la batalla del Somme, ¿no? Una batalla de las más importantes Muy bien, durante la Gran Guerra. Y más totalmente. adelante, eh,
él se empieza a preguntar el sentido de la guerra, ¿no? Se empieza a preguntar Muy bien, el por qué se combate, por qué la gente se está... por qué la gente se está en dos zanjas separadas por 500 metros y están allí 2 años, ¿sabes? Digamos, sin avanzar, disparándose, de alguna tratando de matarse. manera empieza a darse cuenta Sí, de que la guerra estaba durando. es un negocio, además. Sí, sí, exactamente. Empieza a ver La un guerra poquito de eso, sí, sí, ¿no? claro. Y nada, a partir de ese momento, ese mismo año, habiendo pasado todo esto, después de la batalla de Somme, Indy y Remy, pues le dan un permiso y van a París y se encuentran así con otra personalidad muy importante, que es Mata Hari, que era una espía que... Obviamente que él se enamora totalmente de Mata Hari, otra vez. ¿no? Que, Otra vez sí, entramos. claro, y digamos que seguimos con el tema este, ¿no? Que era una espía alemana que trataba de robar secretos del ejército francés y la acaban pillando y la acaban fusilando. Y él pues se derrumba de nuevo, ¿no? Digamos. Y luego pasa el año siguiente, que creo que era, en el 17 gastamos, digamos que Remy Indy se llegan a África, al destacamento franco-británico, y se apuntan a los Corps. Es otro regimiento, ¿no? Que allí estaban, digamos, no sé si me estoy equivocando, pero el ejército turco estaba asentado y estaban llegando a divisiones en cambio digamos, de recuperación de documentos y algo Sí, más yo creo relacionado con los que lo que espías. podría resumir bien esta parte es que de soldado de trinchera Sí, se transforma en un capitán sí, reconocido sí. por el ejército belga, es un capitán reconocido y además ya no es de trinchera, Sí. sino que como ellos habían tenido previamente unos estudios dentro de la parte del centro de investigación del gobierno belga, ellos ya habían aprendido, digamos, a ser espías, vamos a decir así, y eso les valió salir de la trinchera y meterse ya, no te digo el ser un James Bond, pero ya se metió Claro. a otro plano, ¿me entendés? A meterse a espías, a ayudar a este, a ayudar al otro, ya no era carne de cañón de un ejército, Sí. fue cambiando, ¿no? Sí. Dale. Y nada, en ese momento, a partir de la escaramuza en África, como bien has dicho, es ascendido a capitán y lleva a cabo diversas misiones en territorio enemigo. Y hay dos principales bastante importantes, que era la escolta de varios miembros de la familia austriaca, de la familia real austriaca, que está muy relacionada con, o sea, estaba muy relacionada con el hecho de bajar los humos a Alemania para provocar el armisticio, ¿no? Y así parar la Primera Guerra Mundial. Exacto. Exactamente. Y luego, pues, también estuvo trabajando, también tuvo contacto en la embajada francesa en San Petersburgo con, con, con Vladimir Lenin y se ve involucrado también, ¿por qué no?, en la Revolución Rusa. Sí, que estuvo por ahí, no llegó a la Sí, revolución en sí, sí, sino que sí, ahí, ¿no? Un sí, poquito. Y me parece que lo que habría que decir es que cuando él ve tanta muerte, tanta... Hay un momento dado que él dice, paremos un poquito acá, ¿no? uh-huh. Eh, es como que él lo que piensa es, bueno, yo quería venir a la guerra a cumplir un rol. Me quería Sí, escapar de mi padre, quería hacer la sí, mía, sí. pero quería tener un rol. Y yo creo que el rol ya lo cumplí. Cuando él, como traductor, forma parte de este fin de guerra, él Sí. también se reencuentra con Lawrence.
con Lorenz de Arabia, ¿no? Con el amigo. Exactamente. Que él se empieza a dar cuenta también de que el imperio inglés en relación al resto de los países que estaba subyugando comercialmente o socialmente, digamos, él tampoco ya tenía más ganas. Entonces, en un momento dado hasta se pelean y se ponen de acuerdo. Dicen, bueno, muchachos, ya está, hasta acá llegamos, vos haces la tuya o la mía, pero yo, la guerra ya fue para mí. Y ese es el momento en que él se toma el buque, literalmente, y se vuelve a América. O sea, no es que quería ver al padre exactamente, pero necesitaba de alguna manera volver a sus raíces después de la experiencia que tuvo, porque ¿qué experiencia tuvo? Tremenda, se metió en la guerra, estuvo en decenas de países, encontró un montón de gente y aprendió un montón de cosas. Sí. Sería bueno reseñar algo que pasa en 1918, y es que acaba la Primera Guerra Mundial. Digamos que es traductor entre las diferentes partes, ¿no?, que están debatiendo, ¿no?, en el Tratado de Versalles qué reglas podemos ponerle a Alemania, la desmilitarización, la reducción de su personal bélico y todo esto. Y ahora se encuentra también con Ho Chi Minh, el escritor, poeta y revolucionario un poco de la República Democrática de Vietnam, y también con Lawrence, ¿no?, que ya se había encontrado previamente, poco tiempo antes, en una escapada, incursión antes de acabar la Gran Guerra, en Beersheba, ¿no?, en Irak, en el tiempo en el que hace una misión en el que Alemania y Turquía estaban tratando de volar los pozos de agua de esa ciudad, y se encuentran ahí, y luego se vuelven a encontrar en Versalles, ¿no?, en la firma del tratado, y se dan cuenta de la reflexión de nuevo de la guerra, ¿no?, como es todo un juego de poder entre las diferentes potencias que están involucradas en ella, y a partir de ahí pues ve que esa realidad, ¿no?, que es europea, no es la suya, y vuelve a Estados Unidos. Exactamente. Esa realidad no la querían. No querían saber nada con esa realidad. Bueno, hemos retornado. Indiana retorna a su casa paterna, ¿sí? Y se reencuentra con su padre. ¿Y qué ocurre? ¿Hay besos, abrazos, hay buena onda? ¿Y cómo te fue? No. La verdad es que seguimos las mismas de siempre. Todo mal. Y empiezan las discusiones de siempre, domésticas, y este chico decide buscarse la vida en su país y primero decide irse a Chicago, ¿no? Una cosa importante, cuando él llega no solamente ve que el padre no cambió, sino que lo que cambió era todo su entorno. O sea, la chica con quien salía se casó con un otro tipo. Claro, entendió que Princeton ya no iba a ser su lugar de estudiar, estar. No. ¿Viste? A él le pasó esto. Cada vez que en su vida le pasaba algo con una mina, con él se las tomaba. Siempre. Bueno, no es casualidad que también se va a estudiar a Chicago. Es un patrón. Es un patrón que sigue durante. No me puedo quedar en el lugar en que me siento mal. Claro. Me las tomo. Chao. Eso es lo que hizo Indiana. Y se fue a Chicago. ¿Qué pasó en Chicago? Pues ahí tuvo Chicago, ¿Él qué decide estudiar? Nueva York y demás. Él decide estudiar. Bueno, primero, digamos que eso viene después. Primero se va buscando la vida, va tratando de buscar el modo de financiarse, ¿no? Exacto, pero ojo, la educación. No, pero espérate, porque él quería estudiar arqueología, pero desde el punto de vista, y viste como cuando uno elige la carrera. Sí. Entonces entendió que para pagarse esa carrera tenía que hacer actividades. Claro, entonces, mientras estaba estudiando, part-time, estaba laburando. Ahí nos puedes contar en qué. Claro, pues primero llegó a Chicago, ¿no? Se fue de Princeton, Nueva Jersey, a Chicago.
propiamente dicho, y entró en diferentes clubes nocturnos, ¿no? Donde bueno, atendía, empezó a conocer a celebridades de la época, como Sidney Bechet, ¿no? Un músico bastante importante que le enseñó las peculiaridades del jazz y demás. Y también se juntó con la mafia italoamericana, que en esos años estaba bastante potente, ¿no? Con el... 1919, música, mafia. Sí, claro, claro. Era así la cuestión. Y la mafia gobernaba los centros musicales. Claro, exactamente. Y el lugar donde se hacía la música eran tipo complicados. Sí, sí. Sí, italoamericanos normalmente, también irlandeses y a lo mejor algún hispano. Y digamos que ahí un ambiente muy turbio, ¿no? Que le pegaba también al personaje, que era muy jugoso para que siguiera una historia de cómo se crea a sí mismo, ¿no? Y él se va puliendo a las trompadas. Exactamente. Digamos, ¿no? También. Exactamente. Y se acabó de encontrarse con Al Capone, ¿no? Posiblemente el mafioso más famoso de la ley seca, ¿no? Ahora, además de estar en Chicago, el tipo empieza a codearse de alguna manera, sí. El muchacho, ya podemos decir, sí. Se empieza a codear con personalidades sí. teatrales, artísticas. Sí. Intelectuales. ¿Cómo es el tema? Intelectuales. Pues, sí, pues digamos que deja Chicago después de haber satisfecho sus apetencias musicales y demás, y pasa a Nueva York y encuentra un mundo bohemio, ¿no? Con muchas fiestas nocturnas. Tiene 21 años, tiene. Es un pendejo de 21 años. Sí, exactamente. Y 21. Y digamos que se encuentra con gente que le inspira, ¿no? Que le permite ver el mundo desde otro punto de mira que no sea el de una pistola, ¿no? Como puede ser el cultural, ¿no? Pues, y se llega a relacionarse con escritores, con actores, con poetas, con otro tipo de músicos mucho más refinados y demás. Y allí se encuentra con personalidades bastante reputadas en su época, ¿no? Como George Sherwin, creo que se llamaba. Sí, mucha reputación. Sí, Harpo Marx, uno de los hermanos Marx, y también ¿cómo se llama? George Kaufman también, ¿no? Que era director o actor. La verdad es que no me acuerdo. Sí. No me acuerdo. Toda esta gente formaba parte de un círculo de Alconin. Harpo era el pianista de los hermanos Marx. Sí, claro. Y digamos que se entra dentro de una cúpula, de un círculo muy exclusivo, ¿no? Que tiene un poco de gracia porque él venía de un estrato, digamos, pobre, ¿no? Es como una secta cultural de mucha alcurnia, digamos, ¿no? Vamos exactamente. Claro, digamos que era conocido como el círculo de la mesa redonda de no entraba Alcohol, cualquiera. En Nueva York, exactamente. Exactamente. Y nada, a partir de ahí también pasa por el cine, ¿no? Próximamente ¿Cómo es el tema? O sea, el tipo pasó de la música a la parte teatral, a la producción de teatros, Indiana Jones. Y de ahí saltó a la parte de producción y hasta hizo de doble. Sí, exactamente. En las películas de John Ford. De John Ford. Una cosa de loca. Sí. Bueno, digamos que de alguna manera le querían dar alguna especie de aura y hice de todo, ¿no? Vamos a decir así. Sí. ¿No? Sí. Ahora, cuando llega a 1920, él entiende que, bueno, pasé por la guerra, me peleé con mi viejo, las minas conmigo no tienen nada que ver, bueno, ¿qué hago en mi vida, viste? O sea, algo tenía que hacer. Y ahí hace un quiebre, porque él decide hacer en serio su carrera. Sí. Sí. ¿Y qué hace? Estudia arqueología en Chicago, ¿no? Exactamente. La tutoría de Abner Ravenwood, que es el padre de Marion Ravenwood. Espera, despacito. ¿Por qué el tipo tiene una tutoría si él tiene padre? No, me refiero a que es el quien... es como que el que lo auspicia... El auspicia, exactamente. Claro, ¿viste? O sea, el protegido cultural. Exactamente, es quien le enseña, más allá de lo que hubiera podido
experimentar con sus propios ojos en los miles de, los cientos de viajes que ha hecho durante su infancia. Este personaje le acerca de una forma teórica, porque creo que no práctica hasta el momento. Vamos a decirlo de una así. forma teórica. Uno de los profesores que tenía él en su carrera era Abner Ravenwood. Sí. Y Ravenwood dijo, este es más interesante que el resto. Entonces, de alguna manera lo sponsorizó dentro de lo que es la parte cultural, educativa de Indiana. Pero este hombre, así como lo fue culturizando, hubo un problema, porque su hija, Marion Ravenwood, que ya sabemos quién es, contalo. Pues digamos que como una colegiala, ¿no? Con 15 añitos, pues se queda prendada de un indie de 26 años en ese momento. Sí, prácticamente son esto pasó en el 25, pues sí, de 26 años. Indiana, ¿sabes qué hizo? Fue un jodido. Porque la que le hacían a él, ahora él se la hizo a Raven. Mira, esto es lo que yo siento, ¿ves? Le dijo. Sí, pero no creo que fuera... No creo que fuera a propósito, como si estuviera pagando el plato con otra persona, sino porque él estaba ya un poco harto, ¿no? Ya no veía la relación romántica como la veía hace unos cuantos años, sino que las experiencias que fueron pasando por su vida, pues le formaron como le vemos en ese momento de su vida y cómo le vemos en las películas. Y no le gustó que Abner no le gustara la cercanía con Marion. O sea, ahí hubo una cuestión muy, muy personal. Hubo como que había piel de entrada y se terminó. Chao, a otra cosa. Sí, exactamente. Y hay que decir también, en ese momento... conoce a alguien importante ahí. Sí, conoce a Harold Oxley, ¿no? El personaje este que solo aparece... Contalo. Es un compañero de clase, de la clase que daba Abner, que los daba a los dos. Era un protegido de Ravenwood también. Claro, sí, exactamente. Y digamos que mantuvieron una larga amistad, ¿sabes? Marion, Oxley, Indy, entre sí, y se llevaban muy bien y tal. Era como Marion era la chiquitita de los tres y nada. Y hay otra persona más. Todo. ¿Sí? Marcus. No sé. Vale. Pero Marcus en ese momento... No sé si estaban en la misma universidad. Ahora lo que pasa es que Marcus después se fue más para el lado de la rectoría, para ese lado, pero estaban todos estudiando por ahí. Vale. Marcus Welby, ¿no? Sí. Robbie. Marcus Brody. Y bueno, entonces, ¿qué ocurre cuando el tipo está estudiando, se da cuenta que la cosa con Marion no va? El tipo afina el lápiz en su cultura y se va a hacer un máster de lingüística a París. Sí, pero esto creo que pasa antes de todo el tema de Marion. Dale. Porque todo esto de Marion, hemos pasado de 1920, que es cuando entra a estudiar con Abner Ravenwood, pero lo de Marion pasa 5 años más tarde. Sí, Estamos por eso. hablando todavía en 1920 y ahí tenemos el encuentro con Abner Ravenwood en la universidad, cómo se siente inspirado por la asignatura que da, le enseña esto siempre que le ha apetecido tanto, ¿no? En plan, los descubrimientos de culturas antiguas de una forma mucho más teórica, no tanto práctica, porque nunca compartieron demasiado excavaciones, creo que no. Y luego el inicio de su relación con Harold Oxley, su gran amistad y demás, y luego es cuando se va a la Sorbona, a Francia, a realizar el máster, ¿no? Que comentabas antes. Y ahí conoce a una persona que le... Sí. ¿A quién conoce? Que será su némesis, ¿no? La otra cara de la moneda, ¿no? Que será René Belloc. El Salieri. Claro. Sí. Aquella persona que es capaz de cruzar la fina línea que Indy no. Y eso está muy bien, esa dicotomía, ¿no? Entre los dos. Para que vos distingas entre los dos mercenarios con quién te quedás, porque Indy es un mercenario. Claro. Me pasa que es un mercenario de la corona, el otro es un mercenario del mismo. Sí. Pero los dos son unos truchos. A uno lo queremos y a otro no.
Claro. Y ¿A quién nada, conoce? A Belloc conoce. a René Belloc. Belloc es, vamos a repetir, es el personaje que aparece a quitarle a Sí. Indy lo que él descubrió. Por ejemplo, en Los Acaba de Cazadores, cuando él descubrirse. encuentra el Sí. famoso ídolo, él viene de todo lo que le pasó con el ídolo, y de repente viene otro y se lo saca. ¡Tac! Ahí está. Sí. Ese es Belloc. Sí. Entonces él dice, no, yo no quiero ser. Sí. No quiero ser. Ahora, Y... él conoce en esos momentos también a una mujer muy particular, que termina siendo también su, no tutora, pero de alguna manera quien lo va a ir guiando en la arqueología. Su instructora, sí. Contale. Dorian Belecamus, ¿no? Una profesora arqueóloga griega, muy importante, creo que es griega, y se juntan todos para descubrir el oráculo de Delfos, creo que era en ese momento. ¿Y eso qué significa en la vida de Indy? Que me parece que es lo más importante que tenemos que decir de esta parte. Es otro de los puntos de inflexión de la vida de este personaje, en la que es cuando se ve realmente claro que es a lo que quiere dedicar el rey, ¿no? Al estudio de civilizaciones antiguas, Exactamente. La excavación arqueológica, el estudio de todas estas culturas. Él tiene su debut, hay que decir esto, claro, es el debut en una excavación, en manos de esta mujer. Sí. Y aquí, pues, esos dos se meten de lleno en una trama sociopolítica, ¿no? En el que salvan a un rey griego, creo que era el rey Constantino, y digamos que a partir de en esta trama, por diversos hechos, esta benefactora, nuestra estructura de Indy, acaba muriendo, y creo que considero que es el punto de inflexión de que este personaje se convierte en lo que es actualmente, ya por fin, ¿no? Y creo que a partir de este momento también, digamos que empieza otra etapa de su vida. Yo sabés que tengo la sensación que la muerte de esta mujer es como que el personaje de Indiana es como una reencarnación masculina de este personaje. Porque él se dio cuenta que él quería hacer lo que hacía ella. Sí, sí. Muy cierto. Y entonces él dijo, bueno, ok, ya sé que con la mujer no va a andar la cosa porque sale mal. Claro, ¿no? Claro. Como siempre, los amoríos que tiene él con sus... Sí. ¿no? Pero incluso creo que era mayor que él. Sí, por eso. Él estaba enamorado igual, se enamora de todo el mundo. Pero sale mal la cosa. Sí. Pero a diferencia del otro, en lugar de correr hacia otro lugar, el tipo entendió que quería hacer eso. Entonces, habiendo decidido su carrera y habiendo decidido qué quería hacer en su carrera, ahora el tipo dice, bueno, ahora es la mía, ahora me toca. Y en este momento estamos en el año 1922. 22. O sea, el tipo ya tenía sus 23 añitos y es como que demasiado rápido hizo todo su estudio, ¿no? Los 23. Sí. Pero vamos a decirle que... Son conveniencias de ellos. Son licencias culturales. Sí. Vamos a decirlo así. ¿Qué pasa a partir de acá? Pues, digamos que se encuentra... Indiana Jones se encuentra por primera vez, o Henry Walton Jones Jr. se encuentra por primera vez con René Belloc en medio de una excavación arqueológica, ¿no? en Ur, en Irak, y se da cuenta de que Belloc está spoileando una excavación arqueológica y está vendiendo todos esos elementos, esos artefactos de gran valor en el mercado negro, ¿no? Y ahí es cuando Indiana se da cuenta de que empieza su odio por este personaje, ¿no? que conoció años atrás en la Sorbona. A mí me parece que lo que ocurre es esto. Él necesita entender
qué tipo de hombre es dentro de su vida. Él entendió que él quiere ser un arqueólogo, pero quiere ser un arqueólogo de derecho viejo. Es decir, yo te voy a robar para la corona. ¿Viste? Claro. El museo me manda, yo voy y lo hago. O sea, con los permisos, con todo. En cambio, el otro es un trucho de novela que quiere hacer sus propias cuestiones. O sea, él no quiere ser Belloc. Entonces, yo creo que en los próximos 10 años, más o menos, él se ve enfrascado en una serie de historietas, aventuras, desventuras, de arqueología y de espías, y es muy complicada toda esa historia, porque en este momento no había guerra. No hay guerra todavía, había paz en el mundo. No llegó la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en todo ese momento, sus combates tienen que ser contra sus congéneres, con otros arqueólogos, con otros competidores. Y consigo mismo, en muchos momentos. Mismo, exactamente. Él va entendiéndose quién es. A medida que pasa el tiempo, va entendiendo quién es. Y es un personaje bastante complejo, si te paras a pensarlo, ¿no? Con todo este lore que se ha creado, esta mitología del personaje que se ha creado con todos estos pues, videojuegos, cómics, novelas, esta serie, ¿no? Que estamos hablando ahora mismo. Aparecen las crónicas muchos personajes, aparecen muchos lugares, aparecen muchas situaciones. Y además hay una cosa importante, que las aventuras empiezan a tener elementos sobrenaturales. Ya no son simplemente arqueológicos, ya están entrados en lo sobrenatural. Es decir, ya no es ir a buscar algo extraño en el medio de una cueva. Es que por ahí tenías que pasar por el rezo de un dios para llegar a ese lugar, o tenías que encontrar una piedra de adoración de, no sé, de un animal en Egipto. No sé, pero ya ibas a otras cuestiones.